Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando tuvo lugar la encarnación y después, 33 años después, se consuma esa redención, esa salvación que nos vino a traer el Señor, muriendo en la cruz y resucitando al tercer día. Una de las consecuencias de esa redención del género humano es que Dios le quitó al demonio su poder sobre el mundo. Esa victoria sobre el demonio es importante tenerla en cuenta porque no se la quitó totalmente, pero quedó muy reducido. No se la quitó totalmente porque el Señor ha querido también que tengamos que luchar durante nuestra vida para que podamos demostrar que nuestro amor es sincero. Si no hubiera dificultades, pues no tendría mucho mérito hacer nada, porque realmente no cuesta, es una cosa sencilla que viene dada, viene facilitada por un ambiente a favor, pero muchas veces no es así. Las cosas nos cuestan y hay que poner empeño. Y parte de ese poder que le ha quedado, poder limitado, pero que le ha quedado al demonio, es que puede actuar en nosotros hasta un cierto punto. Por ejemplo, pues hasta donde cada uno se lo permitamos. Puede ser que por debilidad, por tibieza, porque ya no estábamos previamente en gracia de Dios, pues le estemos dejando al demonio que haga cosas que de algún modo se las estamos facilitando, pero que si no, no podría hacernos nada. También puede ser que actúe si el Señor le permite que haga algunas cosas, que actúe de determinada manera, que lleve a cabo algo, pues se lo permite, que, no sé, que provoque un cierto mal o miedo, pero no son cosas que el Señor le permite, pues no sé, como algún premio que se merezca el demonio. No, el demonio ha sido ya condenado. El Señor puede que se las permita, que le permita actuar para nuestra santificación. Si una cosa no fuera para santificarnos, para mejorarnos, el Señor no se la permitiría al demonio. Porque son cosas, nos santifican, porque son cosas que ponen a prueba nuestra fe, nuestro amor
y es bueno que nuestro amor no sea el de siempre, igual que si en un matrimonio o en una familia nunca se dicen que se quieren, o el día del cumpleaños pues simplemente se entregaran regalos, pero no se manifestara el cariño en una canción, o en un beso, o en un abrazo, o en un bizcocho, aunque sea sencillo, pero algo. Pues eso es lo que necesita también nuestro amor, manifestarse en cosas concretas a lo largo de nuestra vida. Y a veces le manifestamos al Señor, le hacemos el bizcocho, por seguir con el ejemplo al Señor, pues esforzándonos en un momento de dificultad, viviendo la caridad con una persona que nos resulta un poco desagradable el trato, lo que sea. Pero volviendo a esos límites que el Señor le ha puesto al demonio para que no tenga tanto poder en el mundo, pues es algo que se lo ha confiado a los ángeles. Y también tiene mucho que ver ahora en el mes de octubre, porque el 2 de octubre, además de ser, como decía en la meditación pasada, el aniversario de la fundación del Opus Dei, el 2 de octubre la Iglesia celebra la fiesta de los ángeles custodios. Y pocos días antes, el 29 de septiembre, hemos celebrado la fiesta de los 3 arcángeles, de los que tenemos constancia por la Biblia: San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Pues a ellos Dios les ha confiado el control, por decirlo así, de que el demonio y todos sus ángeles caídos pues no traspasen esos límites que Dios les ha puesto. Y además el Señor instituyó la Iglesia con aquellos 12 apóstoles, con aquellas primeras mujeres que ya seguían al Señor. Y a partir de ahí, la Iglesia, no porque las cosas fueran bien, al contrario, hubo muchísimos mártires en aquellos primeros 3 siglos de la vida de la Iglesia. Sin embargo, se fue extendiendo, claro, porque la Iglesia es divina, y al frente de la Iglesia el Señor puso, en primer lugar, a Simón Pedro, a Pedro, al sumo pontífice, alguien que haría cabeza en la Iglesia, que sería el representante de Cristo en la tierra. Cristo, después de la resurrección, asciende al cielo, no está físicamente a la vista, pero deja a uno de sus apóstoles para que sea la cabeza, para que sea el guardián del pueblo de Dios, instituido por Jesucristo. Cristo mismo es el que le da ese poder a Simón Pedro. Cristo mismo instituye esta figura que hoy llamamos del papado, porque es el padre común a toda la Iglesia. La primera vez que aparece así citado en el Evangelio, le dice San Juan, el evangelista San Juan y apóstol, lo cuenta ya en su primer capítulo, no es una cosa que ocurrió al final, en la última cena. El Señor le dice a Simón Pedro: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que significa piedra. Le está anunciando que sobre él va a poner un peso importante. Quizá en ese momento el Señor no le especificó porque no estaba preparado todavía para entender qué era la Iglesia, pero ya le tiene echado el ojo. Y fijaros que el Señor sabía que Simón Pedro, quien le sucedería al frente de la Iglesia, le iba a traicionar. Pero el Señor no se echa atrás por nuestros pecados,
Si hay arrepentimiento, el Señor adelante, continúa con la misión. Pues hay una primacía, por tanto, de Pedro sobre los demás apóstoles. Cefas, como le llama ahí el Señor, es el término en arameo de Pedro, ¿no? Luego al traducirlo el Cefas al latín, perdón, primero al griego, luego pasa al latín, pero al traducirlo al griego, pues Cefas se elige, los redactores eligen el término Petros, que significa piedra, y en latín pasa a ser como Petrus, Petrus Petri, Simón Pedro. Pues, bueno, para empezar, el Señor le cambia el nombre a Simón, aquel pescador de Galilea, y eso en el Antiguo Testamento tenía un significado muy claro y profundo, porque el nombre incluía la misión, el papel que esa persona esperaban de él, sus padres o su familia. Y en el caso de Pedro se manifiesta en muchos indicios que seguramente quienes estáis más habituadas a leer el Evangelio os suenan conocidos. Cuando están en Cafarnaúm, por ejemplo, esa ciudad muy cerquita y al borde del mar de Galilea, donde pescaban muchos de ellos antes de convertirse en los apóstoles, pues el Señor se hospeda habitualmente en la casa de Pedro. Cuenta San Marcos, al salir ellos de la sinagoga en Cafarnaúm, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés, la casa que usaban estos hermanos pues para hacer sus faenas de la pesca todos los días. En otro momento, son cosas así como pinceladas que parece que no tienen mayor importancia, pero cuando uno quiere observar la importancia que el Señor le da a Pedro, entonces es cuando uno se fija más y dice, espérate, que el Señor con Pedro, con este apóstol, tuvo unos detalles muy importantes. En un momento en que está predicando el Señor, ¿os acordáis ahí al borde del mar? Como la multitud sigue avanzando y se va llenando, pues claro, el Señor ya no se va a meter en el agua, pero entonces se va a una de las barcas que están allí y desde la barca, que además le verían un poquito mejor, continúa predicando, dice el Evangelio, subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que le apartara un poco de tierra. La barca de Simón, qué casualidad, otra vez elige el Señor algo que es de Simón Pedro. En determinadas circunstancias también se le nombra en primer lugar dentro de los 12 apóstoles. Por ejemplo, dice, no permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan. Es el momento de la transfiguración que se lleva a 3 apóstoles, pero no dice Santiago, Juan y Pedro, Pedro, Santiago y Juan, como diciendo esta era la jerarquía. Llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia cuando entran al huerto de Getsemaní, en aquella oración previa a la pasión. Se fue con Pedro y los hermanos Zebedeo, Santiago y Juan de nuevo. También Jesús reza especialmente por él, y se lo dice además así, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como al trigo, pero yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague, y tú,
cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Luego se entenderá mejor, ¿verdad? Porque Pedro pensaría, yo, ¿qué conversión? Si yo ya estoy convertido. No sabía que poco después traicionaría al Señor y poco después le pediría perdón y se convertiría en la cabeza de la Iglesia. Por eso el Señor, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Le está dando un lugar de preeminencia sobre los demás. Y Simón Pedro, pues, es consciente, lógicamente, de esta situación peculiar en la que el Señor le pone, y muchas veces él toma la palabra como si fuera el que habla por los 12, diciendo lo que yo voy a decir es seguramente lo que piensan los demás. Bueno, luego a lo mejor no era tan así, porque no se habían puesto de acuerdo, pero él habla. Por ejemplo, hay una vez que el Señor explica, cuenta la parábola a la gente de el sembrador que sale a sembrar su semilla, y ya al final, o quizá por la noche, cuando están solos cenando, dice el Evangelio, Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Da la impresión como que todos los apóstoles querían saber qué significaba aquello. A lo mejor alguno estaba más pendiente de la cena, tenía hambre, pero él dice, explícanos, nos interesa mucho conocer el significado de la parábola. Pidiendo al Señor la promesa formal de una recompensa, le dice en un momento Simón a Jesús, dijo Pedro a Jesús, ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? Él está hablando en plural, como que decir, esto es lo que querríamos plantearte, Señor, y nosotros, ¿qué nos va a tocar? ¿Qué nos vas a dar? Porque lo hemos dejado todo. Si tú nos fallaras, nos hemos quedado sin nada. Pero el Señor no solo no les va a fallar, sino que los hará las columnas de la Iglesia. Bueno, y así una tras otra. No puedo detenerme en cada uno de los pasajes del Evangelio, ¿verdad? Donde va citado Simón Pedro, pero era como para subrayar, como para marcar con un rotulador brillante la importancia que tiene Pedro entre los apóstoles y la importancia que tendrá siempre al frente de la Iglesia, sea quien sea Pedro. Aquel Pedro que el Señor eligió, pues humanamente hablando, no es que tuviera unas condiciones especiales, pero poco a poco la gracia lo fue transformando y fue un gran santo. Es un gran santo. La piedad popular lo ha puesto de portero en la Iglesia, yo creo, en el cielo, perdón. Yo creo que se merece más San Pedro que estar allí con un llavero preguntando. Puede haber otros santos de menos nivel. No lo sé cómo funciona esto de los niveles en el cielo, pero yo me imagino, el Señor estará, la Trinidad está en primer lugar rodeada por sus 12 apóstoles, ¿no? Pero sea quien sea en la Iglesia, el Papa siempre es Pedro. Es el vicario de Cristo en la tierra. Es una cosa muy bonita, claro, es de una gran responsabilidad ser el vicario de Cristo. Igual que mucha gente cuando escuchaba al Señor y le seguía con gusto. Pero ahora estaba pensando, cuando el Señor de pronto, precisamente en la sinagoga de Cafarnaúm, un buen día les habla de que tienen que comer su carne y beber su sangre, porque está pensando en la Eucaristía. Pero es un lenguaje que todavía no se entiende. Y aquella gente se empezó a marchar, porque este hombre se ha vuelto loco. No se había vuelto loco.
simplemente no lo estaban entendiendo. Pues algunas veces el vicario de Cristo podría decir cosas que no las entendamos o no las acabemos de entender bien. Puede que alguna vez a uno le viniera a la cabeza, uy, se volvió loco. Pero rectifiquemos enseguida, no, Cristo no se ha vuelto loco. El Papa es portavoz de esa voz de Cristo, evidentemente siempre que está actuando como Papa. Porque luego, no sé, el Papa podría ver un partido de fútbol y apasionarse con que gane la selección argentina, lógicamente. Y puede decir, pero ahí no está como Papa, y está en su habitación o en su sala de estar o con sus más íntimos. Pero cuando el Papa habla, hay una fórmula más solemne que es cuando habla ex cátedra, es decir, que ya aquello lo ha estudiado, lo ha pensado, lo ha meditado, eso ya merece creerlo como si estuviera en la Biblia. Pues algunas veces no lo entenderemos y hemos de decirle como le dijo San Pedro precisamente al Señor, porque el Señor les dijo, ¿y vosotros, a los apóstoles, también queréis iros? Y como un rayo respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y ellos no lo estaban entendiendo tampoco, pero sabían que esas palabras eran palabras de vida eterna. Ahí habría más mensaje que ya se lo explicaría, pero de Jesús ya es muy tarde para dudar. Ya saben que es el Hijo de Dios. Pues el Papa es hoy, ahora y a lo largo de los siglos el representante de Cristo en la tierra, el fundamento que da unidad a la Iglesia. Por eso, desgraciadamente, otras confesiones, otras religiones que no tienen esa cabeza, pues a medida que pasan los años, los siglos, pues se ve cómo se deshacen en más grupos, en más porque no hay unidad. Y unos tiran para un lado y otros tiran para otro. Y bueno, también en la Iglesia falta unidad. Y hay que rezar por la unidad de la Iglesia. Pero buena parte de esa unidad en la Iglesia la da el Papa. Fundamento de unidad y al mismo tiempo tiene el poder supremo sobre la Iglesia, porque Dios se lo ha dado. No porque es el que más sabe de todos los obispos o porque es el que le cayó mejor a los cardenales que lo eligieron. Es un poder recibido de Dios y es un poder sobre temas de fe y de moral. El Papa no tiene poder sobre los semáforos de Italia, por decir algo, ¿no? O sea que si se pone rojo tiene que pararse como todo el mundo. En temas de fe y de moral, sí, es la autoridad más grande. Por eso Santa Catalina de Siena, esto lo recordaba mucho San José María, porque le gustaba esa manera de llamarle. Ella que tuvo un grandísimo amor al Papa y por eso en aquellos años turbulentos de cisma que a ella le tocó vivir, y luego una vez apaciguó el cisma, el Papa por miedo se quedó en Francia, en Aviñón, y no quería regresar a Roma, pero el Papa, la cabeza de la Iglesia, debe estar en Roma, aunque eso cueste la vida. A San Pedro, él estaba más cómodo en Galilea, pero se fue a Roma y allí encontró el martirio y allí encontró el cielo.
Y Santa Catalina le decía esto al Papa por carta, y alguna vez que pudo estar con él, tiene que regresar a Roma. Los católicos necesitamos que usted esté en Roma. Y le llenó de coraje, coraje en el buen sentido, ¿no? de fortaleza para emprender ese regreso, y ella le llamaba el vicecristo. Por eso, pues porque él es Cristo, no es porque es fulano de tal, desde que es elegido Papa, es el vicecristo en la tierra. Bueno, y cuando uno le nombran vicedirector o vicepresidente, pues uno siente la importancia del cargo. Quiere decir que si el presidente, el director, falla o se enferma o no está, pues te toca hacer su papel, ponerte en su lugar, nada menos que el papel y el lugar de Cristo. La unidad de los católicos en torno al Papa es siempre un mensaje muy bonito para el mundo entero. Y por eso la Iglesia hace mucho tiempo que ha instituido una semana al año para rezar especialmente por esa unidad de los cristianos. Y todos los días debemos rezar por la unidad de los cristianos. Pero empecemos por estar muy unidos con Pedro, con el Papa, con este, y dentro de unos años, cuando se haya ido al cielo y venga otro, pues con el otro. Da igual qué aspecto tiene, da igual su acento, si es de este país o es del otro. Es nuestra unión con Cristo que pasa por esa unión con el Papa. Y así ayudaremos a tantas personas a descubrir la belleza que tiene esa unidad que hay en la Iglesia, porque la Iglesia fue instituida por Cristo, una, santa, católica y apostólica. Y así lo repetimos domingo tras domingo en el credo, o siempre que cada una lo rece por su cuenta. Y ese camino de unidad con el Papa lo marcaba San José María. Él lo decía, como lo resumió en una jaculatoria que la repetía. Hay como rastros de cosas escritos suyos de cuando era muy joven, que ya la repetía, es decir, que no fue una cosa pues con motivo de la elección de tal papa. Esto es de cuando él era un sacerdote joven todavía. Él repetía en latín, que es como él la repetía, es omnes cum Petro ad Jesum per Mariam. Todos con Pedro, todos los cristianos alrededor de Pedro, iremos a Jesús, que es la meta de nuestro camino, por María. Ella es la que va delante, al frente de la Iglesia, la madre de la Iglesia, que nos va llevando por la senda correcta. Y eso tiene sus consecuencias prácticas, pero que no siempre son de, ay, pues qué fastidio, yo esto no me gusta, esto que ha dicho no. Bueno, es que puede gustarnos o no gustarnos, no, eso no es lo importante. Evidentemente no queremos hacer lo que más nos gusta, sino lo que haya que hacer. Consecuencias prácticas también de lo bonito que es estar unidos al Papa, tener ese amor que nos lleva a venerarle, a rezar por él, a sentir el peso de la Iglesia que él lleva encima, a admirarnos de su comprensión, de su bondad, de su alegría en medio de unos problemas que a veces son bien fuertes. Ahora el Papa ha inaugurado un sínodo en la Iglesia, que el domingo pasado se inauguraba en cada una de las diócesis del mundo, en el que se va a estudiar un tema que tiene un nombre un poco complicado,
la sinodalidad, hay que decirlo despacio para no comerse ninguna sílaba, y que ahora no me voy a poner a explicarlo, pero rezar por todo lo que el Papa, todas las iniciativas que tenga, pues eso es amor y veneración al Papa. Oración, sacrificios por su persona, por sus intenciones, y lo mismo hemos de hacer por los obispos diocesanos, porque de algún modo quien representa al Papa en la diócesis es el obispo diocesano. Por eso estamos unidos, no tanto porque, no sé, porque nos parece guapo o feo, o porque tiene buena salud o tiene mala salud, es porque es el obispo. Que la consideración diaria, estas son palabras de San José María, que la consideración diaria del duro peso que grava sobre el Papa y sobre los obispos te urja a venerarles, a quererles con verdadero afecto, a ayudarles con tu oración. Como, no sé, esos parientes, a veces el papá o la mamá, que son ya viejecitos y ya no tienen la vitalidad de cuando éramos pequeños y han perdido, pues quizá la belleza física que a lo mejor nos gustaba, o que alguna amiga lo decía, oye, tu mamá qué guapa es, pero ahora es viejecita, está ahí arrugadita en la cama, pero no por eso la queremos menos. Incluso ya no nos dice cosas, porque a lo mejor ya no puede ni hablar, o se queja mucho, pero la queremos porque es la mamá, no es una mamá enferma, digo la mamá como podría ser cualquier otro pariente a quien amamos por eso, porque es un pariente cercano, es un ser querido. Por eso amamos al Papa y procuramos defenderlo o desagraviar cuando oímos cosas en contra suya, y difundir su magisterio. Claro, es bueno leer y entender lo más posible las cosas que dice el Papa, leerlas en buena fuente, claro, porque si leemos lo que diga un canal de televisión o un periódico, pues estamos leyendo la opinión de este periodista o del otro, que puede ser buena o no. Vayamos a las fuentes o vayamos a alguien que nos lo interprete, alguien de nuestra confianza, ¿verdad? Pero que no reste ni un centímetro nuestra unidad con el Papa. Y si tardamos en comprenderlo, de entrada estoy unida al Papa. Estamos dispuestos a ir haciendo es como se dice cuando uno va boca abajo andando con los brazos. Si el Papa nos parece que ha dicho eso, pues hala, pam, pam, pam. Seguramente que no nos dirá eso porque más de la mitad de la Iglesia no podríamos hacerlo, ¿no? Vamos a terminar porque hemos de empezar la Santa Misa pidiéndole a la Virgen, como decía antes, ella es la Madre de la Iglesia, que nos cuide siempre al Papa, sea quien sea, y que lo defienda de sus enemigos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.